Simulamos el caso base sin la recirculación, copiamos y pegamos los resultados del alimento al reactor. Copiamos los datos del reciclo a la nueva corriente de reciclo que creé. Conecto el reciclo al mixer, reajusto el flujo de la corriente acético. Ahí vamos. Entonces mire que ya en la segunda corrida ya no estoy alimentando 50 sino 40 y aún así le están entrando 10 kilomoles de ácido acético de exceso al reactor. Pero se nos está proporcionando ahora en la recirculación, no el alimento. ¿Ok? Listo, incluir la válvula, y a veces me entregué con la válvula. Aquí sería habilitar la válvula. Aquí no debería tener ningún problema porque ya habíamos cuadrado el balance al hacer el ajuste del ácido acético. Lo que creaba el bucle infinito era el alimento más la recirculación. ¿Queda claro, ingenieros? Listo. Ahí el cálculo está manual, no está automático. ¿Por qué? Si yo modifico el flujo de setena, por ejemplo, cuando tenga que aumentar la producción a 45, ¿cierto? Se me va a descuadrar la recirculación. Entonces, para evitar eso es que lo automatizamos con un balance. El balance es el que me va a mantener siempre el exceso, independiente de cuánto alimente ese tema. Entonces, veamos, repasemos qué es lo que corresponde al bloque de balance. El bloque de balance, él pide la opción de hacer balance de masa o balance de energía, o ambos. Aquí lo que me interesa es hacer un balance de masa para mantener exceso. ¿Balance de masa dónde? En el mixer, donde traigo la recirculación. La salida de ese mixer, recuerden que la introdujimos a mano. El bloque de balance va a hacer lo que sea posible Entonces, al introducir aquí los datos a mano, input, el bloque de balance solo va a modificar lo que hay de aquí hacia atrás. Ojo, el bloque de balance lo que hace es mantenerme este input que puse a mano y modificar lo que yo le configure modificar de aquí hacia atrás. Aquí ya violamos entonces el tema de la secuencialidad. Estamos haciendo el cálculo inverso. O sea, ya no estoy calculando de aquí para acá, sino de acá para acá. ¿Me entienden? Eso fue el truco. Al introducir el input, el balance de masa me deja esto quieto y reajusta lo que tenga que reajustar que yo configure en el balance para cumplir con este input. ¿Listo? Entonces, ¿qué le configuro yo? Hombre, manténgame el input y reajusteme fit. Entonces, cada vez que cambio la recirculación, él reajusta fit, con tal de cumplir balance. ¿Está claro? Lo puedo hacer para balance de masa, lo puedo hacer para balance de energía o las dos cosas. Pero siempre, si ustedes se dan cuenta, es para hacer el cálculo inverso hacia atrás y dejar constante el resultado del balance. Entonces vamos a aplicar el bloque de balance sobre el mixer, con tal de mantener el alimento al reactor constante, independiente de lo que suceda en el resto de la simulación. Listo, entonces cargan mixer y aquí le va a pedir nada más qué es lo que quiere calcular. De lo que entra al mixer, ¿qué quiere calcular? Pues el ácido acético. El ácido acético que entra aquí.
¿Está claro? Es muy importante mencionar que esa herramienta no solo la puedo hacer alrededor de bloques, también la puedo hacer alrededor de corrientes. O sea, yo puedo organizar un balance de masa con una corriente aquí, con otra que salga del proceso por acá. Por ejemplo, para purgas, cálculo de purgas. ¿Sí? Y en ese caso no entro por bloques, sino por corrientes. Es decir, fíjense ustedes en este proceso que acabo de dibujar en el tablero. Digamos que este es mi producto, pero aquí tengo una purga. Yo puedo hacer un balance global. El balance global solamente involucraría feed, purga y producto. Hago el balance global sobre eso. Es decir, flujo másico de feed tiene que ser igual a la suma de los flujos máxicos de purga y producto. No hay otra. Es que no sé cuánto es el producto, cuánto es la purga. Pues el bloque balance de la captura, con tal de cumplir con balance máximo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante para ajustar el proceso. Los reto a que busquen videos tutoriales en YouTube de cómo utilizar el bloque de balance. No hay. Por eso me trasnoché tanto. También puedo hacer balance por componentes. Aquí hicimos un balance global. La vez anterior les recomendé. El uso de especificaciones de diseño es buena, pero es un proceso iterativo y tiene limitaciones con esos límites inferiores y superiores que crean error a veces. ¿En qué caso puedo utilizar yo el bloque de balance reemplazando la especificación de diseño? Reactivos en exceso, por ejemplo. Yo puedo poner un bloque de balance y aquí ya no entraría por balance y calcular este balance global. Si es balance por componente, entro por ecuaciones. Entonces yo aquí puedo poner una ecuación como la siguiente. El flujo molar de acético debe ser igual a 1.2 veces el flujo molar de cetena. Y hace balance por componente y meto esa ecuación. Y ya él siempre mantiene ese exceso sin hacer procesos iterativos. Ahorro RAM, ahorro tiempo y no hay errores. ¿Ok? ¿Quedó claro en esto? Entonces, esto van a necesitar ustedes para ese cálculo preliminar con reactores no cinéticos. Recuerden, reactores no cinéticos tengo el estequiométrico. Empecemos por los dos que necesitan la expresión estequiométrica. El estequiométrico y el reactor de fluido necesitan estequiometría. Y tengo otros dos que no necesitan estequiometría. El reactor de Gibbs y el reactor de rendimiento. En el artículo dan los rendimientos que obtuvieron los investigadores. O sea que es posible que con ese reactor de rendimiento pueda hacer este primer cálculo preliminar. Porque en el artículo le dicen de tantos moles que alimento aquí, el porcentaje de productos es este. Ese es el reactor de rendimiento. Y con eso ya tiene la salida del reactor, tiene la entrada del reactor, pone los separadores y hace la recirculación. ¿Sí? Bien. ¿Ya puedo borrar esto? Bueno, verificamos si está funcionando el balance. Aquí ya lo habilité, no lo he habilitado. Bien. Si yo modifico cetena, pongámosle 42, él debería actualizar a cetena. Veamos las banderitas. Si yo modifico 42, él debería actualizarme este 43. Ahí está.
y la producción se mantiene. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo la misma entrada del reactor. El reactor no tiene por qué alterarse. ¿Vale? Y no me está pidiendo límite inferior, límite superior, nada de eso. No es iterativo, eso es automático el cálculo. Y así descongestiono la simulación. ¿Listo, ingenieros? Esto es fácil cuando uno ve que lo hace otro. ¿Okay? Tienen que ponerse a cachecar, busquen otro ejemplo de pronto de los que están en la presentación. En la presentación hay un ejemplo de reactores estequiométricos, cacharreros. Este es relativamente sencillo porque solo estoy recirculando un reactivo. ¿Sí? Bien, ahora otro, lo que yo les coloqué en los requisitos de la sustentación. Es, bueno, usted aquí está proponiendo ciertamente que hay que recircular el reactivo que no reaccionó, pero ¿a qué temperatura, presión y qué operación de separación deberíamos utilizar? Entonces revisemos propiedades termodinámicas de las tres sustancias. Tengo que separar acético de cetena y de anhídrido acético. ¿Cuáles son las propiedades que hay que revisar? Yo se los coloqué en el... Entonces, a ver si me acuerdo de todas. Fase, esto es fase gaseosa la reacción. Necesitamos revisar temperatura normal de ebullición, momento dipolar. Vamos a poner las unidades. Momento dipolar. MUP, que se lo llama en ¿qué más? Momento dipolar, ¿no? Aquí está momento dipolar. Constante dieléctrica. Después miraremos cómo, para qué funciona esto. Hace otro. Sí, sí. Curvas residuales. Y diagrama ternario. Hagamos eso. Temperatura normal de ebullición, la tenemos en el software. En componentes, propiedades de componentes. Componentes, review. Tenemos temperatura normal de ebullición, menos 49 hectómetros. Cetena, acético, anhídrico, está en el mismo orden. Menos 40, menos 50 prácticamente. Menos 50, 118. Y 140 más o menos. ¿Cuál es el más volátil? ¿Cuál es el más volátil, ingenieros? Según la temperatura normal de ebullición. El que tenga la temperatura de ebullición más baja. O sea que olvídense de sacar el ácido acético en un proceso de separación que él salga como otro. Porque tiene que salir acompañado de más nada. Por lo menos en una sola unidad no podría ser. ¿Cierto? Momento dipolar. .42, 1.74. Y el último, 3.11, superpolar. Primero es una mezcla altamente no ideal y tenemos un componente altamente polar. ¿Listo? La constante eléctrica vamos a darlo para lo último para que ustedes que me vayan ayudando en Google a ver si me consiguen ese dato de constante eléctrica. Eso no. Hace otro post.
Pues podríamos buscarlo por aquí o también podemos buscarlo en simulación. Aquí estarían los tres componentes. Aquí aparece búsqueda de azoto. Setena, ácido acético y anhídrido. Si no hay agua, a ver, ¿a qué presión? Presión por la atmosférica. A ver, aquí la atmósfera. Recuerden que la composición de los azeótropos se mueve con presión o con vacío, incluso puede desaparecer. Recuerden. Sí, señor. Hay tres azeótropos. O sea, por destilación no podemos sacarlo puro. Sí, mire, hay unos setena, no, perdón, ustedes, ID y compost. Dice que no hay. Me equivoqué, perdón. Listo, no hay. Entonces, si no hay, puedo sacarlo puro. Por destilación convencional. Después miraremos lo estable, inestable y demás. Listo, entonces eso lo van anotando ustedes. Azeótropo. No existe. Listo. Aquí es donde toca revisar las heurísticas. Si no presenta azeótropos, la primera recomendación es separar mezclas líquidas con destilación. Pero resulta que este señor lo tengo gas. Entonces es al contrario. Si lo tengo gas y lo enfrío buscando condensarlo, ¿quién no condensa? ¿O quién condensa primero? Sería la pregunta más práctica. ¿Quién condensaría primero? Anhídrido acético. Además, el anhídrido acético es mucho más polar que la acetena. Esto quiere decir que si lo condenso va a arrastrar muy poca acetena. De hecho, va a arrastrar más acético, porque mire que es más polar. Semejante disuelve semejante. ¿Ok? O sea que yo podría proponer un primer bloque de separación por condensación parcial. ¿Ok? Y es muy posible que yo retire con ese bloque, con ese equipo, todo el anhídrido acético no necesariamente puro, que va a arrastrar porque estos son polares. Si fueran no polares, lo sacaría puro. ¿Sí? Porque polar con no polar no se disuelve. En esa simulación, si usted va a simular un condensador parcial y traigo gases, algunos de ellos se van a volver líquidos, nos toca definir ahí obligatoriamente componentes de Henry. Los componentes de Henry en este caso son los gases que van a permanecer como gases, para que me calcule la solubilidad de esa sustancia en el líquido que se está formando. ¿De acuerdo? Listo. Aquí faltaron otros datos a propósito de eso. ¿A qué temperatura empezaría a condensar este señor?
buscaría esa información en el simulador. En el punto de rocío de la mesa. Entonces recuerden, después entonces aquí, ya puesto lo cierro, ya verifiqué que no tiene. Ahora me voy aquí, aunque la mezcla que me interesa es esta, no la que va separada. Análisis, que me dé el punto, aquí está, Pablo Andioponido. El simulador le va a decir, dew point, supongamos que dé, qué sé yo, 80 grados Celsius. A esa temperatura y a esa presión, ojo, porque esto depende de la presión, se va a formar la primera gota. Con clic derecho, acá arriba también aparece. En home. Que lo ejecutó. Mire, aquí entró el error del bucle infinito. ¿Qué tenemos que hacer? Desactivar la válvula y otra vez hacer el procedimiento. Aquí teníamos 42, 40. Miren que aquí no le aparece el dato, hay que reconciliar. Ya. ¿Listo? Y ahí otra vez activamos la válvula. Aquí hay que reconciliar porque miren que me está tomando el dato grande. Porque esa frecuencia es grande 10. Toca reiniciarlo. Ya. Por eso es bueno siempre hacer las simulaciones con las banderitas. No estar buscando datos entre las corrientes. Y siempre ejecuten desde el ambiente de simulación, no desde las ventanas, para que usted vea lo que está pasando con su simulación. ¿Sí? Bueno, entonces miren a ver si ya se les habilita el análisis. Acá en donde está el análisis. Puede entrar por aquí con clic derecho, análisis, o puede entrar simplemente con clic derecho, perdón, con clic izquierdo y análisis. Es lo mismo. Entonces veamos. Aquí estamos en la presión atmosférica, creo. Estamos al vacío, ¿ves? Me interesa solo el DIU. Bueno, pongamos los dos. No, empecemos con el DIU. Me interesa el DIU. Ahí le muestra la gráfica, pero en Fahrenheit por defecto por las unidades que escogimos. También esas unidades aquí. Yo no las he creado. Bueno, vamos a dejarla así. Aquí me puedo cambiar. Centígrados, Celsius. Y me hace otra vez la gráfica. Ahí está. Entonces, a esta temperatura empieza a condensar la primera gota en función de la presión. El reactor está vacío porque necesitábamos que a esas condiciones de temperatura todo fuera gas, pero la separación no necesariamente tiene que ser vacío. ¿Qué es lo más barato? Atmosférico. Entonces váyase a presión de un bar, 130 y pico grados Celsius. Ojo, esa es la primera gota. Su condensador, lo que está diciendo esto es que su condensador debería operar a una temperatura inferior a ese 130.
¿A cuál? Haga la simulación, haga una sensibilidad, a ver cuál es la mejor. ¿De acuerdo? Si por ejemplo aquí me hubiera dado 280 grados Celsius y yo quisiera bajar la temperatura, pues opero ese equipo a más presión. Mira que a más presión, dependiendo de la composición de las sustancias, a menor presión condensaría a menor temperatura, como dice la gráfica. ¿Sí? Y ahí empiezo yo a plantear mi bloque. Ahí plantearía yo un primer bloque. Y ese sería, igual tengo en este primer informe, simularlo como separador por componente. O como cooler. Este sería un primer separador. Vamos a llamarlo separador 1. ¿Qué seguirá como gas? Lo que me dé la simulación, pero uno intuye que quedaría más bien toda la inmensa mayoría de la acetona más ácido acético. Y por debajo yo tendría como líquido el anhídrido. Pero cuando yo hago ese primer cálculo, ya yo tengo temperatura y presión. O sea que le pongo temperatura y presión a cada corriente, TIP, porque me lo está dando la termodinámica. ¿Sí? ¿Dónde lo pongo? Ahora sí me voy a la simulación. Yo le doy aquí al separador, hacemos esto. Miren que aquí aparece la pestaña de flash, fit flash, out de flash. Allí es para introducir TIP según el análisis termodinámico. Entonces aquí coloco TIP y entonces ya estas corrientes llevan TIP por análisis termodinámico. Y yo veré si hay que bajarle después presión, temperatura o hay que subirle antes de entrar al siguiente bloque. ¿Está claro? Por ejemplo, este ya vimos, este ácido acético estaría más o menos a un bar y más o menos, voy a ponerle así porque falta otro cálculo, más o menos, qué sé yo, 100 grados Celsius. Igual para el de arriba porque es el mismo equipo. Y entonces, eso me permitirá entonces tenerlo en cuenta en mi simulación. Mire que aquí estoy recirculando completamente, pero a la larga esto va a estar a 100 y más de 100 grados. Y va a estar a presión, entonces ahí ya tengo el dato para ponérselo a la válvula. ¿Sí? ¿Cuánta presión tiene que tumbar? Y todavía no he hecho ningún cálculo avanzado en el simulador, solo viendo propiedades. ¿Sí? Bien, continuemos. ¿Alguien encontró la constante dieléctrica? Ayúdeme con esto. Curvas residuales. Esto lo vieron en operaciones de separación, ¿cierto? Pero esto es igual que el chiste de que no sirve para nada. Todos sabemos que los hombres tienen tetillas, pero nadie sabe para qué sirve. Entonces, todos sabemos que existe la constante dieléctrica, pero no sabemos para qué sirve. Todos sabemos que existen las curvas residuales, pero no sabemos para qué sirve. Es supremamente útil ambos datos. Constante dieléctrica me permitirá establecer operaciones de separación líquido-líquido, extracción. Por ejemplo, voy a inventarme datos. Que este tenga constante dieléctrica 6, este 35 y este 70.